Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un saludo muy, pero muy especial a todos ustedes en este día, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en lo lejos que ha llegado el ser humano en el espacio. En su mejor intento, la NASA anunció el descubrimiento de un nuevo sistema con planetas muy similares a la Tierra, ubicado a unos 40 años luz. De las naves no tripuladas por los seres humanos, la Voyager 1 de la NASA es la que más lejos está de la Tierra. Comenzó su misión en la exploración en 1977 y en el 2012 entró al espacio interestelar. Actualmente es la nave que ha llegado más lejos que cualquier otra en la creación. Está a kilómetros de distancia de nuestro planeta. Irónicamente, los seres humanos que han viajado más lejos de la Tierra lo hicieron por error. Y es lo que sucedió en la misión Apolo 13, cuando los estadounidenses que viajaron allí pasaron por la cara oculta de la Luna a una altitud de 254 kilómetros de superficie y llegaron a alcanzar una distancia de 400.171 kilómetros de la Tierra a las 10:21 de la noche, el 14 de abril de 1970. Ahora, la cápsula no tripulada Orión de la misión Artemis 1 de la NASA alcanzó la máxima distancia lograda por nave alguna diseñada por astronautas de unos 434.522 kilómetros de la Tierra, superando así la distancia récord de las misiones Apolo de los años 70 del siglo pasado. En concreto, la de Apolo 13 se alejó muchísimo más. Ahora, esto solo para decir que el ser humano siempre ha soñado con llegar alto y lo ha intentado con su tecnología y con sus recursos, todo en el plano físico. Ahora, si lo comparamos a Jesús, ninguno ha llegado obviamente a la distancia de él. Lo que hizo en la cruz, es decir, la tercera dimensión de la cruz es la altitud. Hemos hablado de lo ancho de la cruz, de la longitud de la cruz, pero hoy vamos a hablar de la altitud de la cruz. Por eso comencé hablando de lo alto que ha llegado el ser humano. Pero escuchen esto tan poderoso. Está en Juan capítulo 3, verso 13 al 15. Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Ahora dice el que descendió del cielo, y es bien importante pensar un poco en eso. Jesús descendió del cielo y allá tenía que volver, pero no igual a como vino, porque vino solo, pero regresaría dejando un camino abierto. Dicho de otra manera, cuando vino no abrió el camino de regreso, no fue su nacimiento el que nos acercó, más bien naciendo él se acercaba a nosotros, pero sí fue su muerte. Ahora nació en el pesebre, murió en la cruz, y era con ese tipo de muerte, crucificado, que aquel que había venido del cielo regresaría, pero dejando el camino de vida abierto para que todos pudiéramos entrar. La altitud de la cruz tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con el lugar donde Dios habita, que sin importar qué tan lejos ha llegado el ser humano en este mundo creado, no importa qué tan lejos logre llegar, pues no habrá nave espacial que lo lleve a Dios. Por eso dice Juan 12:32, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Amigos, él fue levantado de la tierra en la cruz. Y al ser levantado hizo una operación maravillosa que ningún ser humano puede hacer: atraer a todos a él mismo. La cruz es un puente, una llave, un imán, una escalera, una puerta. La cruz es la manera que Dios había planeado para traernos a todos a su presencia por la eternidad sin boleto de regreso. Por favor, toma un poco de tiempo para meditar en esta palabra. Amigos, la cruz cambió la historia de la humanidad. Nuestro rumbo eterno estaba determinado por nuestro pecado y definido por nuestro enemigo. Sin embargo, Jesús en la cruz nos cambió el rumbo, porque al ser levantado en la cruz, a los que íbamos rumbo al infierno, nos atrajo a Él y nos cambió la dirección. Anticipadamente sucedió un detalle especial que vale la pena mirar en el mismo libro de Juan, en el capítulo 12, lo encontramos allí en el verso 20 en adelante. Dice que entre los que habían subido a adorar la fiesta, habían ido algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla del trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto.
El que ama su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Ahora mi alma está angustiada, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a hacerlo. Amigos, los griegos querían verlo. Fueron atraídos a él, y él aprovechó esta ocasión para hablar de su muerte y de cómo no solo los griegos, sino todo aquel que creyera sería atraído a él en lo alto. Escuchen esta maravillosa verdad. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quiere decir que para llegar a lo alto, al que habita en la eternidad, no había otra forma sino la cruz. Allí es donde logramos meditar y concluir lo alto de la cruz. Oro por ti donde quiera que estés, para que Dios cada día te abra mucho más entendimiento y te lleve a la comprensión de las dimensiones de la cruz. Y se cumpla, como Él mismo lo dijo, que todos sean atraídos a mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan de una manera súper especial. Yo soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Te invito a que te conectes conmigo en nuestro ayuno liberados, 5:30 de la mañana por nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube Pastor Mao. Allí estaré. Espero que te conectes conmigo y pasemos un tiempo maravilloso.